Nos hemos contactado con Fabricio Lorusso, a quien le agradezco mucho la comunicación. Él está adelantado en este momento 2 horas con relación a nosotros, es decir que allá en México donde se encuentra son las 7 de la mañana con 21 minutos, acá ya son las 9 con 21 minutos. Fabricio Lorusso es profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León, en la ciudad de León, en Guanajuato, en México. Es especialista en materia de derechos humanos y desigualdades, geopolítica, historia y memoria de América Latina. Es columnista, colaborador de varios medios de comunicación mexicanos y también internacionales. Fabricio, ¿cómo está? Un gusto saludarlo desde la sede de gobierno en Bolivia, La Paz. Gracias por su tiempo, bienvenido. Muchas gracias a ustedes, a toda la audiencia. Un gusto estar acompañándoles. Bien, Fabricio, entiendo que usted es de origen italiano, pero ya mucho tiempo por estos lugares, por América Latina, ¿no? Sí, soy de origen italiano, de la ciudad de Milán, y llevo 23 años en México, y he trabajado o he estado en otros países de América Latina, claro, a lo largo de este tiempo, y también en Bolivia 2 veces, en 2 periodos diferentes. Oh, qué bueno, Fabricio, mi curiosidad periodística. ¿Qué lugares de Bolivia conoce? ¿Dónde estuvo? Estuve en 2005 en una ruta entre La Paz, el Salar de Uyuni, Cochabamba, pasé por Santa Cruz y otra vez en 2000, si mal no recuerdo, en 2012, 13, por ahí enero del 2013, ya varios años después, igual, más o menos en esas zonas. De viaje simplemente, pero una vez entré por Perú, una vez entré por Brasil, Corumbá, esa frontera sur. Qué bueno, Fabricio. Y yo me imagino, supongo que el Salar de Uyuni le gustó mucho. Es un lugar muy paradisíaco. Acá es motivo de debate, Fabricio, porque los bolivianos no terminamos de explotarlo al máximo como una atracción turística mundial. Y usted se imaginará por las cosas clásicas y típicas de esas diferencias, debilidades internas como país, como sociedad, y ahí estamos, ¿no? Todo el tiempo reclamándole a uno y a otro gobierno, pero si el Salar de Uyuni nos podría dar unos ingresos fantásticos, porque turísticamente es una belleza. No sé si a usted le gustó mucho, pero el Salar de Uyuni es una de las cosas muy preciadas en lo turístico que tiene Bolivia, Fabricio. Claro, es uno de los lugares más visitados también, yo creo, pero seguramente de los más bellos de toda Sudamérica, pero seguramente también reserva de ciertos recursos que, pues, que se antojan. Entonces, esa conciliación entre los diferentes usos y explotaciones, ¿no? En toda Sudamérica, pues, el debate entre qué tipo de riqueza extraer, la naturaleza, el respeto del medio ambiente, o bien tratar de extraer una riqueza que luego se acaba, pero que de momento nos da beneficios, y depende para quién también, ¿no? Justo hablando de Estados Unidos el día de hoy, el tema también va por ahí, me parece, ¿no? En la Sí. explotación de los recursos en otros países por compañías extranjeras, que a veces acaba siendo así y no deja nada al país, dependiendo, ¿no? Claro, no siempre es así, pero... Sí, 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 Fabricio. Es muy cierto ese escenario y esas aristas que usted plantea, que por supuesto yo le aseguro las estamos viviendo, y yo diría que hasta dramáticamente en Bolivia. Ojalá en algún momento hubiera oportunidad para que volvamos a convocarlo y hablar de estos dilemas latinoamericanos que es cierto se dan en muchos de nuestros países. Pero vamos a lo nuestro, Fabricio. Donald Trump, su llegada por segunda vez a la Casa Blanca, se posesionó ayer. Fabricio, yo quiero que juntos escuchemos lo que ayer respondió Donald Trump cuando le preguntaron ahí en contacto con los medios sobre América Latina. Le dijeron, ¿y qué América Latina? ¿Cuánto? En fin, la pregunta América Latina. Donald Trump respondió lo siguiente. A ver, escuchemos. Genial, debería ser genial. Ellos nos necesitan a nosotros. Nosotros no los necesitamos. Ellos nos necesitan a nosotros. Todo el mundo nos necesita.
Ahí está, ese fragmentito, gracias a France Press, muy concreto, lapidaria, contundente la respuesta de Donald Trump a esa pregunta sobre América Latina. Fabricio, con esto doy pie a mi primera consulta. Estados Unidos versus América Latina, esto que dice Trump ya marca una señal de qué tipo de relación, cómo él va a mirar y cómo se va a relacionar con América Latina, Fabricio. Pues vemos, primero yo creo que siempre con Trump hay que separar el discurso de los actos reales y el hecho de que su bravuconería y sus amenazas sirven de alguna manera para luego negociar cosas. Es como su estilo, no me gusta, pero hay que entenderlo para poder responder, sin duda con dignidad, como lo han hecho al menos algunos, ¿no?, mandatarios, por ejemplo aquí en México, Claudia Sheinbaum, pero entender que va por ahí para buscar algo más, como lo ha hecho con otras amenazas, por ejemplo a países como México, Canadá, incluso la misma Dinamarca con Groenlandia y en el caso de América Latina como un todo también, y Panamá, ¿no?, pues mencionaba. Entonces, tampoco es cierto que no necesite América Latina, que básicamente Estados Unidos considera su área de influencia, sobre todo de Panamá a Centroamérica y el Mar del Caribe. Incluso quiere volver a nombrar, ¿no?, el Golfo de México como Golfo de América. América entendido como Estados Unidos, ¿no? Escribí yo una columna la semana pasada en algunos medios de aquí que se llamaba América para los americanos, y entender ese americanos como lo entienden ellos significa América para los Estados Unidos en realidad, ¿no? Ya que se atribuyeron la cuestión de somos americanos los de Estados Unidos, y claro, es parte de ese chauvinismo, de cierto narcisismo del propio personaje, pero también de la corriente política que ya va creando y que lo va a trascender, que es el trumpismo como tal, ¿no? Y ese lenguaje también es asociado al MAGA, al Make America Great Again, como lema de campaña que incluye muchísimas cosas, pero que básicamente es, nos vamos a centrar en nosotros mismos, y que se está transformando en este segundo mandato que recién empieza ayer, el MAGA, y el America First, o sea, América primero, que es Estados Unidos primero, en el America Only, el América solamente. Y entonces en eso se condensa mucho de su discurso, la narrativa, el pensamiento, yo supongo también, de su gabinete, sus colaboradores, pero también hay que leerlo así, como forma de amenaza, negociación, y también para su público y su audiencia interna en Estados Unidos, que quiere, le gusta escuchar esas cosas, sobre todo en los mitines, la toma de posesión, en ciertos contextos, ¿no? Y bueno, él da a entender, según él, su palabra favorita es arancel, ¿no? Y entiende que cuando hay una relación comercial y Estados Unidos está importando, les está haciendo casi que un favor a los otros países, está subvencionando, dice también, a otros países, y entonces lo tienen que cortar esa relación. Entonces él ve a América Latina así como si fueran aprovechados, como si los migrantes estuvieran ahí por propio gusto y aprovechándose del sistema, cuando realmente en muchos casos se la pasan bastante mal, o bien están de irregulares, tienen la amenaza de expulsión ahorita, sobre todo más, y también más bien están contribuyendo al desarrollo del propio país en que están, ¿no? Y entonces es una visión, en lugar de verlos como un recurso y una aportación, los está viendo como amenaza. Bueno, ese es su discurso, con eso ganó las elecciones, con eso tendremos que lidiar, yo creo, los próximos años, cada quien, cada país, de una forma distinta, pero por ahí va. Bien, Fabricio. Le pido por favor que no se vaya, debo cumplir con una pausita publicitaria acá en el programa, es muy corta, y luego seguimos conversando. Por favor, aguárdenos. Ya vuelve.
La mañana en directo. Manténgase bien informado con las noticias de la red Herbol en nuestro periódico digital en www.herbol.com.bo. Una página interactiva donde usted cuenta con la ampliación de las noticias que son emitidas por las emisoras de la red Herbol en Bolivia y los medios informativos aliados en el mundo. Una página interactiva donde usted cuenta con la ampliación de las noticias que son emitidas por las emisoras de la red Herbol en Bolivia y los medios informativos aliados en el mundo. En Siria, el campo de refugiados. Audios, videos e imágenes. Toda la información en un solo sitio web. www.herbol.com.bo. Herbol Digital. Estamos presentando La Mañana en Directo. Curiosidades de la Alacita con el historiador Carlos Guerr. Este Dios de la abundancia, de la alegría, es adquirido por matrimonios jóvenes, recientes. Ellos compran su queco con mucha fe. Entre sus ritualidades y devociones haciéndose fumar, dejarles alcoholcito, dejarles coquita, con el objetivo de que se cumplan sus sueños. También se dice que no es bueno que una joven soltera se compre un equeco, porque cuando se casa esta señorita, el equeco es motivo de pelea en el matrimonio. Como que el equeco asume propiedad de la señorita. Se cree eso, ¿no? Bolivia, un país diverso, un país con tradiciones. ¡A la cita y a la cita, caserita! 7.9. Somos Herbol, la red multilingüe que une a Bolivia. Esta emisora se encuentra regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATC. Radio El Sadar es Herbol en Uyuni. Continuamos con La Mañana en directo. Con 33 minutos acá en La Paz, Bolivia. Estamos conversando desde Ciudad de León, Guanajuato, en México, con Fabricio Lorusso. Él es profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León, en la ciudad del mismo nombre. Y estamos conversando con él sobre Trump, el fenómeno Trump, como siempre se le ha llamado, esta segunda presidencia de Donald Trump y las implicaciones que de seguro tiene para América Latina y para el mundo. Fabricio, usted decía que sí, Donald Trump es característico por sus bravuconadas, ¿no? No es la primera ni la última que vamos a escuchar. Y esta que se mandó con América Latina, que dice, no los necesitamos. Ellos nos necesitan, todos nos necesitan. Fabricio, en esta guerra geopolítica, económica, ideológica y de todos los tipos que tiene Estados Unidos con China, ¿no será que Trump no se fija que China ha copado mercados latinoamericanos de una manera impresionante? Y no sé si una actitud hostil de Trump hacia América Latina o hacia varios países, lo que va a hacer es reforzar o empujar a estos países a buscar un mayor vínculo con Europa o con la propia China. ¿Este no puede terminar como un efecto boomerang, sobre todo para el trumpismo, Fabricio? Su micrófono, Fabricio, está desactivado. Muchas gracias, perdón. Ahora sí. Decía que normalmente los socios comerciales luego van reorientando sus prioridades. Hay que decir que ya para prácticamente todo Sudamérica, China ya es el primer socio comercial desde hace varios años, ¿no? Desde ese famoso boom de los commodities, ¿no? De las materias primas y de otras formas de importación-exportación, ¿no? Con el gigante asiático. También Centroamérica y México es preeminente. Ahora bien, en los últimos años, China había sido, antes de incluso el primer mandato de Trump, el primer socio comercial también para Estados Unidos, y esa situación ha sido revertida paulatinamente, y ahora sigue siendo México, Canadá, después viene China, claro, países de la Unión Europea. Y con los aranceles que Trump pretende imponer, pues se arriesga realmente a que nuevamente, más bien,
bajen posiciones en la relación comercial México y Canadá, porque también quiere imponer aranceles a ellos. De hecho, de manera irregular, porque ellos están vinculados, Norteamérica, en un tratado de libre comercio que se renovó y que de hecho se pretende renegociar entre 2025 y 2026. Entonces, en el caso de México, yo creo que va a ser altamente contraproducente, porque México no solo es un socio comercial, sino que está integrado a nivel de producción industrial en la cadena de valor de muchos sectores, sobre todo de la automotriz, de la cadena de valor y la producción de Estados Unidos. Es un poco lo que pasa entre países del centro de Europa. El norte de Italia, por ejemplo, que es mi país, está profundamente ligado a la cadena de valor y a los destinos de la economía alemana. Es decir, es algo más que simplemente comerciamos mucho, ¿no? Lo mismo podemos decir para Canadá. Por eso el tema de la frontera norte para México, sur para Estados Unidos, la de Río Bravo, que ellos le llaman el Río Grande, es fundamental, que no se trata, es una relación simbiótica, ¿no? La cultural también, la cultura chicana, el sur de Estados Unidos, norte de México. Entonces, lo que se mueve por ahí es casi lo mismo que si se moviera de Arizona a Texas, o de Coahuila, México, o Baja California, México, con California, va a dar lo mismo. Es como casi un comercio intrafronterizo, pero al imponer militarización de la frontera, que ya lo hemos visto desde ayer, emergencia nacional en la frontera sur, una de las primeras medidas anunciadas, y al imponer el muro también, al impedir a las personas el libre flujo también como personas y como factor productivo también, esto desde siempre, y también al querer imponer aranceles por ahí, en esa misma frontera, pues realmente estás destruyendo tu misma cadena productiva, ¿no? De sectores clave para la economía estadounidense y para que Estados Unidos, según como dice, vuelva a ser grande, ¿no? Entonces, sí, es un disparo en el pie, como decimos aquí, y podría suscitar respuestas parecidas de los otros países, de toda América Latina y también de México, que ya lo ha incluso anunciado con otro tipo de aranceles para importaciones de Estados Unidos. Y entonces, bueno, desatar esa casi una guerra comercial que, sí, claro, podría por un lado ser muy, muy dañina en el corto plazo y quizás en el mediano plazo hasta estimular de alguna manera otras orientaciones, ¿no? Para otros socios comerciales o bien incluso una industrialización interna que hemos visto en algunas fases, pero que cuesta trabajo echar a andar, ¿no? En los países. Entonces sí, incluso Latinoamérica se habla por aquí entre pues, comentaristas que podría buscar aprovechar incluso pérdida de inversiones en México o pérdida de cierta relación comercial con Estados Unidos, pues aprovecharse de eso, de algunos países. Pero hay que recordar que no tienen el tratado comercial como lo tiene México y por otro lado están más lejos y tienen más costos, ¿no? Para comercial, ¿no? O sea, sabemos que la dependencia económica de Estados Unidos ha sido históricamente, y eso es casi una condena o un privilegio geopolítico y geográfico, ha sido históricamente muy alta en Centroamérica y México, con un 70-80% del comercio con Estados Unidos que tienen los países, intermedia en el norte de Sudamérica, países andinos, Colombia, Venezuela, quizás Perú, pero ha sido una dependencia limitada, 30, 40, hasta 50% del comercio de Brasil para abajo, incluyendo Bolivia, etcétera, por su posición geoestratégica y geográfica. Entonces, hay diferencias también que son históricas y que van a continuar por la propia geografía. Por eso para México es muy complicado decir, reoriento de un día, ¿no?, para otro toda mi historia y cercanía con Estados Unidos. Entonces, es un tema bastante complicado que vamos a ver
se va a volver muy político y interesante. Fabricio, a veces nuestros gobernantes en Latinoamérica nos hacen creer que una potencia u otra, un imperio u otro, ya sea el estadounidense o el chino o el ruso, nos quieren porque nos aprecian o nos admiran y sienten cariño, entre comillas, por nosotros, cuando en términos internacionales sabemos que todo se mueve en función a intereses. Y Fabricio, el interés en América Latina, sea de Rusia, sea de China, en fin, de Estados Unidos, son los negocios, el mercado, la materia prima que ofrecemos. Europa, por ejemplo, gran parte de la materia prima que utiliza todavía la sigue comprando de América Latina. Te doy este referente para consultarte esto. Estados Unidos, como potencia mundial, ha entrado en una cierta fase decadente en su relación con América Latina. La penetración de China puede marcar esa pauta. ¿Qué no ha sabido o qué no está manejando bien Estados Unidos en este su vínculo con una región que no deja de ser importantísima a pesar de todo, como es América Latina? ¿Tú cómo ves eso? ¿Ha habido un declive, un mal enfoque? ¿Es necesaria una reorientación de la mirada estadounidense a América Latina? ¿O realmente no le afecta mucho? Pues desde siempre en la historia latinoamericana, realmente, desde que tenemos memoria como países independientes, ha habido esa relación tensa entre la política del garrote, ¿no?, de Estados Unidos, y la política del buen vecino, ¿no? Del Roosevelt, por ejemplo, entre otros, o la Alianza para el Progreso, ¿no?, de Kennedy, y en cambio la guerra a las drogas de Nixon, ¿no?, que sería otra política del garrote, por así decirlo. Y ha habido siempre esa tensión, en donde quizás de repente tenemos la idea y la imagen que los demócratas pudieran ser más de buena vecindad y los republicanos no, pero en donde luego la realpolitik también nos despierta a que hay juegos de intereses, hay situaciones geopolíticas determinadas y relaciones políticas luego ya con los gobiernos que en turno y los ciclos también de cercanía o lejanía de ciertos gobiernos con propiamente Estados Unidos, en donde sin embargo hemos visto que el tema de los negocios, de las inversiones y sobre todo de la explotación o extracción de recursos naturales ha continuado más o menos igual, con uno que otro embate según el momento político en los países y cierta recuperación que ha intentado Sudamérica, México también de cierta soberanía territorial y sobre recursos, pero que ha tenido una gran continuidad, ¿no?, esta relación con Estados Unidos. Y no es secreto que independientemente del partido político que ahí esté, el Comando Sur, incluso, ¿no?, siempre sus dirigentes, de la parte militar y las flotas, han tenido el interés de mantener control de recursos estratégicos a partir del agua, el litio, ahora ya más últimamente, el petróleo, que ya es un clásico, y Trump está volviendo a la refosilización, o sea, a los hidrocarburos, combustibles fósiles como parte de su política, y en donde entonces también de las otras potencias, aunque muestren un rostro amigable, en cierto sentido, se presenten, por ejemplo, China se presenta en esa relación según de sur-sur, como si fueran países en vías de desarrollo y entonces somos iguales. La doctrina china es del ascenso pacífico, a ser potencia, sin guerras, y hasta cierto punto, hasta ahora ha sido cierto, pero no es menos rapaz en el tema de los contratos y el extractivismo que realiza. Nada más que su continente privilegiado es África, Asia, por cercanía sería un poco su América Latina, y aún así también hasta América Latina, digamos, ha llegado. Ahora, mantiene ciertas relaciones un poco más de pares con algunos países en donde tiene interés.
en mantener un intercambio incluso tecnológico. Un caso ha sido Costa Rica, eso se estudia incluso, ¿no? Ya hace 15 años, etcétera, en donde los tratados que tiene de inversiones y comerciales son más interesantes para el país. Por ejemplo, no obliga a algunos países con que tienen más interés, como Costa Rica, a desconocer Taiwán, que es un caso ya histórico, político de China, porque China siente que Taiwán es su territorio, dice que se va a volver a apoderar de él para 2049, por ejemplo. Entonces, mantiene cierta tensión con los países que reconocen Taiwán, y hay algunos en América Latina, ¿no? Entonces, concede ventajas comerciales, etcétera, también con base en su propio interés y en lo que el otro país hace. Pero es menos evidente que Estados Unidos, que ha invadido países de América Latina, ¿no? Y que mantiene ahorita con Trump nuevamente ese discurso. Entonces China es más sutil. Sí. Fabricio, te pido que hagamos una pausita. Ya me toca nuestra última y luego tendremos un bloque más de unos 10 minutos, estimo, para terminar nuestra charla. Por favor, no te vayas. Ya vuelve. La mañana en directo. En Diaconía tenemos un crédito para todas tus necesidades y siempre con las mejores opciones. Escuchemos algunos testimonios. Yo saqué un crédito en Diaconía para construir mi casita. Ahora mi familia y yo vivimos muy felices y cómodos. Yo quería platita para comprar un televisor para ver mis novelas y en Diaconía me lo dieron bien rápido con mi crédito de consumo. En mi caso ya es la 4ª vez que saco un crédito. Siempre que quiero renovar mi mercadería, voy a Diaconía. Diaconía es lo máximo. Gracias a ellos logré ampliar mi negocio. Ahora mi tiendita está mucho más surtida. Mis clientes satisfechos. En el campo, cuando necesitas fertilizantes, compra de ganado, semillas y otras necesidades, nadie te da tanta prioridad como Diaconía. Diaconía, más cerca de ti. Estamos presentando La Mañana en Directo. Enseguida, Herbol Noticias de la Hora. Radio Guadalquivir es Herbol en Tarija. Continuamos con La Mañana en Directo. De la mañana con 48 minutos, esta última parte de la conversación con Fabricio Lorusso. Él es de origen italiano, pero hace más de 2 décadas que ya vive en México. Es investigador de la Universidad Iberoamericana León, especialista en materia de derechos humanos y desigualdades, geopolítica, historia y memoria de América Latina. Fabricio, la llegada de Trump, vamos a esperar que Fabricio se vuelva a conectar. Me dicen que hemos perdido el contacto por unos segundos. Bueno, la cuestión del Zoom. Ahora sí, estamos ya nuevamente con él en esta última parte. Fabricio, esta llegada de Donald Trump por segunda vez a la presidencia de Estados Unidos, ¿nos está dando alguna señal, alguna radiografía de los cambios que se están dando en la sociedad estadounidense, en sus sistemas de creencias, su idiosincrasia, sus creencias políticas, su forma de ver al mundo? Es decir, es un viraje hacia una tendencia mucho más nacionalista, chauvinista, estadounidense, ¿o es que meramente por una estrategia política y la lógica de captación de votos, es que Donald Trump se ha puesto a hurgar, como decimos, en esas emotividades y en esas pasiones de cualquier ciudadano en algún país, de decirle: nos están invadiendo, los migrantes vienen a quitarnos lo nuestro, no puede ser posible, hay que sacarlos, hay que defendernos, hay que luchar contra ellos, con una mera emotividad para que voten por mí y vean que soy un gran defensor? ¿O es que realmente ese recurso que genera cierta animadversión al migrante, mexicano sobre todo, es real? ¿Cuánto de real tiene? ¿O es una mera instrumentalización para el beneficio electoral? ¿Qué nos está diciendo la llegada de Trump de la sociedad estadounidense y de su sistema político, Fabricio?
Yo creo que son ambas cosas, una mezcla de estos factores que justamente mencionas. Hay una profunda crisis existencial, identitaria en parte de la sociedad estadounidense, derivado de factores históricos, estructurales, de exclusión y de crisis de identidad de una parte de la población que ya no se siente como que reconocida y pues es típico de varios gobiernos efectivamente digamos de derecha o de ultraderecha en Europa también darle la culpa ya no solo a factores internos sino a otros, al otro de hecho, al migrante, a la migración, aparte del establecimiento, de la élite anterior, puede ser, y entonces descargan incluso sus responsabilidades políticas de ambos partidos, republicanos, demócratas, en estos años, y una profunda crisis de la cual nunca se recuperó del todo Estados Unidos, la crisis global, financiera, de las casas y las hipotecas del 2008-2009, por ejemplo, la crisis del COVID, etcétera, que ha sacudido. El primer mandato de Trump ya fue un síntoma de un malestar y luego pues el mandato de Biden no transformó, no cambió esa realidad y entonces pues llega nuevamente, pero mucho más extremo, con un gabinete ahora sí más sometido al presidente, menos autónomo, con perfiles incluso más bajos que podrá manipular o Trump de una manera más fuerte, más decidida, con un Congreso a favor, una Suprema Corte también más favorable, en donde podrá probablemente imponer más cosas de esa política. Se dice incluso entre analistas geopolíticos en varias partes del mundo que la sociedad americana, estadounidense está en depresión, entonces reacciona de esa forma y esa crisis entonces pues genera fenómenos como Trump, pero que ya es bastante estructural, de por lo menos de 10, 15 años. Y entonces, por un lado, pretenden la salida de ciertos temas y escenarios, por ejemplo, tratar de que la crisis Rusia-Ucrania, el conflicto armado, la guerra, de alguna manera termine, pero en el espacio americano tratan de blindarlo para sus propios intereses, por lo menos de Panamá hasta Alaska y hasta Groenlandia. Ese triángulo como que ya sería el blindaje primario de el espacio vital, y perdón por usar ese término espacio vital que usaban los nazis y otros imperios en otras épocas, pero la idea del espacio vital es eso, ¿no? Y blindar América para los recursos naturales, entonces Sudamérica, y blindarse internamente más bien de la que llama Trump abiertamente invasión, cuando en cambio, pues los migrantes hay diferentes tipos, hay gente completamente integrada con hijos en Estados Unidos, sí, pero que todavía no tienen la ciudadanía a lo mejor, o gente que llegó de niños, los Dreamers, que son gente que nació en el exterior, pero que antes de los 16 años, son varios millones, fueron a Estados Unidos y ahí hicieron su vida, ya son grandes, ¿no? Pero no están en el sistema o no completamente. Entonces, los ejes en que se basa esa repulsión hacia el exterior y esa crisis identitaria que se refleja en lo político y crisis económica también, hemos hablado de un declive relativo, cuando menos, económico, quizás no así en lo militar, en el mundo, todavía tiene un dominio, podemos decir, de los mares, de los océanos, y en términos militar, pero seguro un declive relativo que ya vemos de hace 2 décadas, cuando menos, respecto de otros países en términos económicos, que provoca crisis interna. Entonces, ¿en qué se basan? En ejes clásicos, pero reeditados, actualizados por el trumpismo: migración, narcotráfico, terrorismo, ¿no? Y es esa la amenaza, sí, primeramente sobre México, pero también, sobre todo, pensemos en la migración, se va mucho más sobre los centroamericanos,
venezolanos y sudamericanos también, ¿no? Y de otros países ni dígase, porque sí hay de África que cruzan a través de México. Y a propósito de esto, Fabricio, del tema que tocas, porque otra vez Latinoamérica, quiero cerrar con esto los 2 minutos y medio que nos quedan, o 3. Venezuela. ¿Tú crees que Trump va a lograr algo en Venezuela? Durante el gobierno de Trump, ¿será que Maduro sale de Venezuela? ¿Trump lo logra o acorrala o termina de asfixiar a Maduro? Anteriormente no lo logró, pero es una ficha importante. Me imagino que considera Trump a Venezuela para su gestión, ¿o no? Sin duda, también le sirve como espectro y fantasma para sus discursos y para la política en general. Pues también siempre crean ciertos enemigos, aparte de los migrantes, los cárteles mexicanos, etcétera, también países, ¿no? Claro, Nicaragua, Venezuela, eternamente Cuba, que ya no representa, claro, ningún peligro real, y el embargo es anacrónico según todos los países del mundo, salvo Israel y Estados Unidos, y en ocasiones ahora con Milei y Argentina, todos votan para que el embargo es ilegal, ¿no? Por ejemplo, bueno, el embargo a Venezuela parcial, las medidas han golpeado duramente a aquel país, pero y sin embargo cuando hay cierta necesidad se vuelven a abrir ventanas comerciales y sobre todo en materia petrolera con Venezuela, que entonces siguen haciendo negocios con el país, con Venezuela, entre Venezuela y Estados Unidos. Entonces hay intereses pragmáticos que el mismo Trump entiende. Yo lo veo difícil que pueda forzar como le dicen, un regime change internamente, porque está muy afincado ahí el régimen venezolano y de Maduro, y hasta que internamente no se quiebren los consensos que aún tiene, y esa nueva, digamos, élite finalmente, también ligada al sector, a la empresa petrolera básicamente, y a otros sectores en Venezuela, es difícil que haya un cambio de régimen, también con la oposición fragmentada que tiene, etcétera. Entonces va a seguir en ese juego narrativo, retórico en contra de aquel país, de régimen, que le sirve mucho internamente también, como el malo, el enemigo, el diablo de Sudamérica, pero no sé si va a poder como que forzar cambios. Sin duda viene un endurecimiento, ¿no? Con Marcos Rubio, con Vance como vicepresidente, hacia América Latina en general, en donde va a privilegiar a sus aliados regionales, Ecuador, Argentina, de repente, pero en que no va, yo creo, que cambiar la relación estructural ahí, y entonces hay que ver, ¿no? Bien, Fabricio, te agradezco mucho. Fue grato conversar contigo, interesante. Espero que te tengamos como una fuente de consulta para más adelante. Ha sido un placer. Que tengas muy buen día, Fabricio. Claro que sí, muchas gracias, Pedro, a toda la audiencia. Un saludo a Bolivia. A ti también. Las noticias de la hora. Ya vuelve. La mañana en directo. En 15 segundos. Evo Noticias de la hora. La red multilingüe que une a Bolivia. Red Aymara satelital. La red Herbol Unista, la red guaraní de comunicación. Herbol es la red de Bolivia. Herbol, tu red. Es la hora 10 en punto. Bienvenidos a las noticias de la hora. Es momento de Herbol Noticias. 2 personas murieron en un choque frontal frente a una vagoneta y un ómnibus en la carretera Oruro-Pisiga, según informó Herbol el jefe de la División de Accidente de Tránsito de Oruro, Mayor Rommel Valdés. En la carretera internacional Pisiga-Oruro, a la altura de la localidad de Corque, ¿no? Este hecho se ha suscitado a horas cerca a la 1 de la madrugada de hoy, 21 de enero. Es una colisión frontal entre una vagoneta Toyota con placa de control 2300 HPU y un ómnibus
de la empresa Transluján con placa de control 3114 DG, ¿no? Las circunstancias